los grupos nutricionales. Esto es en función de la fuente de carbono, los electrones de donde los toma y la fuente de energía. ¿Ok? Ok. Entonces comenzamos con grupos nutricionales. En los grupos nutricionales lo que vamos a ver son cómo se nutre y qué requerimientos requiere cada uno de estos grupos. Vamos a definir nutrición como un proceso por el cual los seres vivos toman del medio donde habitan las sustancias químicas llamadas nutrientes que necesitan para crecer. Ok, esto pues de manera importante vamos a ver cómo se aprovisionan de energía, qué suministro de materiales requieren para la síntesis celular. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estas clasificaciones, vamos a ver clasificaciones de acuerdo al tipo de nutrición. Uno es por la obtención de energía y otro es por la obtención de fuentes biosintéticas. ¿Sí? Entonces, con eso vamos nosotros a clasificar diferentes grupos nutricionales. Entonces, vemos aquí cómo es el flujo de la energía en la naturaleza. Nuestro principal flujo de energía es la energía solar y en el ambiente podemos encontrar microorganismos que son fotosintéticos y como los conocemos como el grupo de los autótrofos. Los autótrofos son los que pueden utilizar la fuente más simple de carbono, que sería el CO2, ¿sí? Y conjuntamente con la energía que toman del sol, pues hacen lo que es la fotosíntesis y de esa manera ya tienen la fuente de carbono y la fuente de energía para pues, poder producir sus propios nutrimentos. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hicieron esto, ellos mismos pueden generar oxígeno y productos orgánicos que vierten al medio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparecen los otros grupos microbianos que serían los heterótrofos, los cuales van a requerir, pues obviamente, de oxígeno, muchos de ellos para poder crecer, como ya hemos visto en las prácticas del laboratorio, pero también los heterótrofos no pueden usar el CO2 como fuente de carbono, sino utilizan los productos orgánicos que los autótrofos han vertido en el ambiente. ¿Sí? Y pues es un ciclo. Estos heterótrofos utilizan estos productos, utilizan el oxígeno y desprenden CO2 más otros productos de desecho. ¿Sí? Entonces, es un círculo que tenemos prácticamente en nuestro hábitat. Entonces, aquí tendríamos un diagrama de flujo que qué sucede cuando tenemos las fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden ser la luz solar o pueden provenir de compuestos químicos. Si nos vamos primero por la luz solar, que es lo más inmediato que tenemos, la luz, pues vamos a ver que el organismo que los utilice va a ser algo que se llama fototrofía. Fototrofía quiere decir que puede utilizar la energía lumínica como una fuente de energía. ¿Sí? Y obviamente los microorganismos se conocen en cuanto a nombre como fotótrofos. Y los fotótrofos son los que usan energía lumínica del sol para producir ATP. ¿Sí? Por otro lado, si nos vamos por compuestos químicos, cuando se utilizan compuestos químicos, esto se llama quimiotrofía. La quimiotrofía sería la generación de energía a partir de sustancias químicas. Y en este caso, las sustancias químicas pueden ser compuestos orgánicos o a partir de compuestos inorgánicos. Si son compuestos orgánicos, pues simplemente vamos a ver una molécula orgánica muy frecuente, que sería la glucosa, y pueden hacer otros compuestos orgánicos como los acetatos, etc.
Entonces, a estos microorganismos se les clasifica como microorganismos quimiorganotrófos, que son aquellos microorganismos que pueden o generan a partir de compuestos orgánicos su fuente de energía. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí que se utiliza una glucosa como un componente orgánico y en presencia de oxígeno, pues obviamente pues va a realizar la fermentación, como ya lo vimos en la vía glucolítica. Y en esa fermentación, pues genera lo que sería una fuente de energía, que sería el ATP. Y los productos de desecho serían CO2 más agua. Si los compuestos de donde proviene la energía son compuestos inorgánicos, que puede ser el hidrógeno, el ácido sulfídrico, el fierro, el amoníaco o amonio, etc. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Se les va a conocer como microorganismos quimiolitotróficos, que nos dice aquí que en la parte de quimio, pues nos dice que está usando energía química. Generalmente todo esto de energía química lo hacen por oxidación, ¿sí? Y litótrofos nos quiere decir que es una fuente inorgánica. Entonces tenemos aquí el hidrógeno más el oxígeno nos forma agua. Y en esta unión se genera energía en forma de ATP. ¿Ok? Entonces, tomando como base esto, pues vamos a ver la clasificación de los microorganismos dependiendo de cuál sean sus fuentes. Vamos a comenzar con la fuente de carbono. En la fuente de carbono tenemos dos grupos microbianos, que serían las autótrofas y las heterótrofas. Las autótrofas son las que pueden sintetizar sus materiales o sus nutrimentos a partir de sustancias inorgánicas sencillas. Entonces, son microorganismos que tienen la capacidad de utilizar el CO2 como fuente de carbono, como fuente inorgánica de carbono. ¿Sí? Entonces, son los que pueden prácticamente vivir sin ningún problema, pues porque en el ambiente hay mucho CO2. ¿Sí? Las heterótrofas pues van a requerir de fuentes de carbono de tipo orgánico. Es algo que podría estar produciendo las autótrofas. Una vez que utilizan la fuente de CO2, ¿sí? Esto lo convierten en compuestos orgánicos y muchos de esos compuestos orgánicos los vierten al medio ambiente donde se encuentran. Y es algo que van a aprovechar los microorganismos heterótrofos, ¿sí? Ya que su fuente de carbono es orgánica, aunque algunos otros elementos distintos al carbono también pueden ser captados de forma inorgánica, ¿sí? Pero su fuente principal de carbono es de tipo orgánico, ¿ok? No hay duda de esta clasificación en base a su fuente de carbono. ¿No hay dudas, Miranda? No, profesor. ¿No? Gabriela. Le puso por el chat que no, porque no puede usar su micrófono. Ah, ya, ok. Déjenme prender el chat para estar viendo cuando me ponen alguna respuesta. Ok. Aquí el chat. Bien, entonces continuamos. En cuanto a la fuente de electrones, también tenemos dos grupos, los que conocemos como litótrofos, los cuales van a obtener sus electrones de la oxidación de los compuestos inorgánicos sencillos, y los organótrofos, que requieren compuestos orgánicos, ¿sí? Para obtener sus electrones, como serían los carbohidratos o hidratos de carbono, los hidrocarburos, lípidos, proteínas, etc. ¿Sí? Entonces sería en cuanto a fuente de electrones. Y en cuanto a fuente de energía, pues tenemos
que hay dos tipos de fuentes de energía. Uno que sería la energía lumínica, la energía del sol, con la cual pues, muchos microorganismos realizan fotosíntesis. Y la otro tipo de energía sería la energía proveniente de la oxidación de moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a este tipo de energía, pues vamos a tener también dos tipos de microorganismos. Entonces tenemos los fotótrofos, que son los que emplean la luz como fuente de energía, y de aquí tendríamos, de acuerdo si hay pues algunas fuentes de electrones, tenemos que serían los fotolitótrofos, los que pues tienen como fuente de energía la luz, pero sus electrones los toma de fuentes inorgánicas. Esos serían los fotolitótrofos. Y los fotoorganótrofos son los que utilizan la luz como fuente de energía, pero sus electrones los toman de fuentes orgánicas. ¿Sí? Pues ya estamos comenzando a hacer las clasificaciones también en cuanto al uso de energía y al uso de fuentes de electrones. ¿Sí? Más adelante vamos a adicionar lo que sería la fuente de carbono para obtener el nombre completo, ¿sí? Dependiendo de las tres fuentes que esté utilizando. Y entonces el otro grupo de estos de fuente de energía serían los quimiótrofos. Estos quimiótrofos obtienen su energía a partir de oxidación de moléculas químicas. Y lo mismo, tendremos los quimiolitotrofos, ¿sí? Los quimio son los que van a obtener energía a partir de oxidación y su fuente de electrones a partir de fuentes inorgánicas. Esos serían los quimiolitotrofos. Y los quimiorganótrofos son los que obtienen energía a partir de oxidación y su fuente de electrones son sustancias orgánicas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No se han revuelto? Entonces, paren bien las antenas porque ahorita vamos a revolver más la unión de las diferentes fuentes. ¿Ok? Entonces, no hay duda aquí en cuanto a las clasificaciones de acuerdo a la fuente de carbono, a la fuente de energía y a la fuente de electrones. No. ¿Qué pasó ahí? Por ahí hay un gritillo. Bien, entonces comenzamos a pues incrustar las fuentes que acabamos de ver. En cuanto a la fuente de energía, fuente de carbono y fuente de electrones, pues podríamos clasificar a los microorganismos como autótrofos fotolitotróficos en el primer grupo. ¿Qué es esto? Que los autótrofos ya sabemos que utilizan CO2 como fuente de carbono. Y si les ponemos el prefijo foto, eso nos está indicando que su fuente de energía es energía de tipo lumínico, ¿sí? De luz del sol, ¿vale? Y lito nos dice que toma sus electrones de fuentes de compuestos químicos de tipo inorgánico, ¿vale? Entonces, ¿sí queda claro? Entonces ya vimos que los autótrofos es en base a fuente de carbono. Foto en base al tipo de energía que toman. Y lito en base a los electrones de donde provienen. En este caso, lito quiere decir que proviene de una sustancia inorgánica. ¿Sale? Entonces, de ejemplos, aquí tenemos las algas eucariotas, ¿sí? Obviamente las algas hacen fotosíntesis, toman pues ¿cómo se llama? Su energía de la luz, ¿sí? Y las algas también pueden tomar el CO2 como fuente de carbono, ¿sí? Y además pues producen oxígeno. Y los electrones pues prácticamente lo toman de un compuesto inorgánico que en este caso podría ser el agua, ¿sí? ¿Ok? Y lo mismo harían las bacterias azul verdes, que también
es un microorganismo procariota que puede, pues, prácticamente hacer fotosíntesis. El grupo principal de estos serían las cianobacterias. ¿Ok? ¿No hay duda sobre este grupo? Fíjense, aquí ya estamos aplicando fuente de energía, fuente de carbono y fuente de electrones. ¿De acuerdo? Y tenemos el segundo grupo, que serían los heterótrofos quimiorganotróficos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Heterótrofos. Obviamente, por ser heterótrofos, necesitan de una fuente de carbono de tipo orgánico. ¿Sí? Y nos dice quimio-organotróficos. Quimio nos quiere decir que, pues, su fuente de energía son compuestos químicos de tipo orgánico. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuáles serían sus fuentes de electrones? Pues también serían compuestos orgánicos. Entonces aquí tendríamos, pues, prácticamente la fuente de energía, ¿sí?, a partir de hidrógeno e igualmente de electrones. Y obviamente su fuente de carbono serían los compuestos orgánicos. Y esto, si nos damos cuenta, todo esto lo podemos encontrar en una sola molécula, ¿sí?, que sería el caso de la glucosa. La glucosa sabemos muy bien que es una fuente de energía, ¿sí? Obviamente es un producto, una sustancia orgánica, es fuente de carbono también, y por si fuera poco, también es fuente de electrones. ¿Ok? Entonces, pues aquí encontramos que los microorganismos patógenos generalmente son quimioterótrofos. Y bueno, tenemos ahora otro grupo que serían los heterótrofos fotoorganotróficos. ¿Sí? Entonces, estos heterótrofos, pues vamos a decir que viene la parte de foto, proviene de energía lumínica, la energía. Organotróficos, utiliza o obtiene sus electrones a partir de una molécula orgánica. Y heterótrofo, que utiliza como fuente de carbono una molécula orgánica. ¿Sí? Entonces, heterótrofo significa la fuente de carbono de tipo orgánico, foto, ¿sí?, energía que va a obtener de la luz, y organotróficos, los electrones provienen de fuentes de sustancias orgánicas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos microorganismos? Se pueden encontrar en lagos y arroyos contaminados, donde pueden crecer como fotoautótrofos, ya que tienen hidrógeno molecular como donador de electrones. Y el cuarto grupo que podríamos encontrar ya en todas estas tres fuentes serían los autótrofos quimiolitotróficos. ¿Sí? Entonces tendríamos que los quimiolitotróficos oxidan compuestos inorgánicos reducidos, ¿sí? Si los oxidan, con eso están obteniendo su energía a partir de compuestos inorgánicos, y estos compuestos pueden ser moléculas de hierro, de nitrógeno, de azufre o de metano, ¿sí? Y con eso liberan energía y electrones para su biosíntesis. Entonces, si hacemos el análisis, autótrofos utilizan CO2 como fuente de carbono, quimio, utilizan energía a partir de moléculas químicas de tipo inorgánico, y litotrófico obtiene sus electrones de compuestos inorgánicos. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No tiene ninguna duda? No. ¿No? Ok. Apréndanselos bien porque vienen algunas preguntas de esto sobre el examen.
otros conceptos que nos van a permitir también pues, ver otras agrupaciones de los microorganismos en base a sus sustratos. Entonces tendremos lo que es el grupo de los protótrofos. Los protótrofos son microorganismos que precisan de los mismos nutrientes que la mayoría, o sea, son microorganismos que crecen sin ninguna limitación, ¿sí? Y pues puede ser cualquiera que esté creciendo en la naturaleza. Esto quiere decir que no tienen ningún problema, por lo tanto no requieren de factores de crecimiento. Vamos a definir factor de crecimiento como moléculas orgánicas específicas que en una pequeña cantidad algunas bacterias necesitan para crecer. ¿Sí? Pueden ser coenzimas o sus precursores, vitaminas que algunas bacterias no pueden fabricar por sí mismas y obviamente pues esas sustancias podrían ser necesarias para echar a andar algún ciclo metabólico. ¿Sí? Sobre todo porque si carecen de una parte o de toda una ruta biosintética, pues no tendrían cómo fabricar esos precursores, ¿sí? Entonces, eso sería un factor de crecimiento. Una sustancia que pudiera requerir el microorganismo para echar a andar una ruta biosintética, ¿ok? Y entonces eso nos lleva a la clasificación de ausótrofo. Entonces, el ausótrofo van a ser un microorganismo que generalmente tiene una deficiencia metabólica y generalmente es por una mutación y que carece de capacidad para sintetizar un nutriente esencial y para ello debe obtenerlo o a su precursor a partir del medio. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser un aminoácido que no pueden utilizar, que no pueden sintetizar. Entonces, un autótrofo proviene de un protótrofo, ¿sí? Que pues prácticamente sufrió una mutación, por lo que va a requerir de factores de crecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿nos queda clara cuál es la diferencia entre un protótrofo y un ausótrofo? A ver, Fernanda. Sí, profesor. ¿Sí? Francisco. Pues, más o menos, o sea, es que no entiendo muy bien, lo de auxótrofo. O sea, son los que van a requerir los factores de crecimiento, Sí. pero ¿por qué? Ese no me quedó muy claro. Fíjate. Vamos a suponer que tú tienes una ruta biosintética que tiene sus pasos son A, B, C y D. ¿Sí? Entonces resulta que por alguna mutación perdió el paso A. ¿Sí? Y el paso A puede ser un aminoácido, ¿sí? Que necesita para echar a andar el paso B, el paso C y el paso D. Entonces, si no produce A, pues simplemente no puede echar a andar la ruta metabólica. Pero entonces lo puede absorber pues, de algún lado donde se encuentre. Si nosotros hacemos un medio y le ponemos ese aminoácido en el medio, pues obviamente ya no lo va a necesitar sintetizar, sino que nosotros se lo estamos dando y él lo está tomando como si fuera pues de un nutrimento o un sustrato que él toma para echar a andar su ruta metabólica. ¿Sí? ¿Ya te queda más claro? Sí, ya, profesor, gracias. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Mientras un protótropo es un microorganismo silvestre que no tiene ningún problema para asimilar o para crecer y echar a andar sus rutas metabólicas, el ausótrofo sí. El ausótrofo, por un problema, que generalmente son mutaciones, pierde o tiene deficiencia en la ruta metabólica. Y entonces necesita ese factor de crecimiento para poder echar a andar esa ruta metabólica y obviamente eso le permite crecer. ¿Vale? ¿Sí todos? Jocelyn, Daniela. Sí. Sí, profe.
Sale. Entonces continuamos. Aquí les puse un ejemplo de cómo son los autótrofos. Si nosotros queremos aislar un autótrofo, pues obviamente tenemos una placa inicial del crecimiento en un medio que tiene todo, un medio rico, ¿sí? Y entonces, si hacemos un crecimiento en medio rico, pues obviamente nos van a crecer todas las bacterias. Pero si hacemos hacemos un crecimiento en un medio selectivo, pues vamos a ver que de diferentes colonias, algunas no van a crecer, ¿sí? ¿Cuál fue la selectividad aquí? Pues simplemente que a este medio selectivo le quitamos un aminoácido, no le pusimos un aminoácido en el medio, para ver cuál colonia era perfectamente que no creciera por falta de ese aminoácido. Y entonces, aquí ya lo vimos en el medio selectivo, se ven dos colonias que no crecieron por efecto de que si no tenía ese aminoácido que venía en el medio completo, pues no podían crecer porque no pudieron echar a andar una ruta metabólica. ¿Vale? Y en este caso puede ser un aminoácido, pero puede ser algún otro sustrato. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un aminoácido, sino puede ser alguna sustancia, sustrato que requiere para echar a andar la ruta metabólica. ¿Ok? Seguimos con otros conceptos. Aquí ya vamos a decir que existen las autótrofas estrictas. Vamos a llamar estrictas porque son aquellas que son incapaces de crecer usando materia orgánica como fuente de carbono. O sea, estrictas porque solamente utilizan CO2 como fuente de carbono. Sin embargo, podemos encontrar el grupo de las mixótrofas, ¿sí? Que son aquellas bacterias con un metabolismo energético litótrofo, o sea que toman energía de sustancias inorgánicas, pero requieren sustancias orgánicas como nutrientes para su metabolismo biosintético, ¿sí? O sea, está haciendo una combinación del uso de sustancias inorgánicas con sustancias orgánicas, nada más que las inorgánicas las utiliza, ¿sí? Como fuente de energía y obviamente también como fuente de electrones, pero las sustancias orgánicas las utiliza como nutrientes para su metabolismo biosintético, ¿sí? O sea, en este caso podría ser fuente de carbono. Y entonces tenemos aquí unas mixótrofas, ¿sí? Estas mixótrofas pues son bacterias que dependen de fuentes inorgánicas de energía y fuentes orgánicas de carbono. O sea, hay una combinación de autotrofía y heterotrofía, ¿sí? Ya que los autótrofos generalmente utilizan fuentes inorgánicas de energía y los heterótrofos utilizan fuentes orgánicas de carbono, ¿sí? Y entonces, pues con eso, en el ecosistema, pues generalmente se están produciendo estas transformaciones químicas, ¿sí? Del amoníaco obtienen el nitrato o del azufre molecular, pues utilizan o producen lo que serían los sulfatos. Y por último, pues les hice un resumen de esta en una tabla para que ustedes pues, puedan saber bien de dónde proviene la energía, de dónde provienen los donadores de electrones y cuál sería su fuente de carbono y al final, pues cuál es su nombre dependiendo de estas fuentes de carbono, sus grupos nutricionales. Entonces, si es fuente de energía proviene de luz, pues le vamos a poner el prefijo foto, ¿sí? Si el sustrato oxidable, que sería un donador de electrones, pues entonces, si es de tipo orgánico, le vamos a adicionar organo. Si es de tipo inorgánico, le vamos a adicionar lito, ¿sí? Si su fuente de carbono es orgánica, entonces sería foto, organo, heterótrofo, ¿sí?
Si su fuente de carbono es CO2, entonces sería foto, organo, autótrofo. Entonces estamos viendo foto, energía a partir de la luz, donador de electrones de sustancia orgánica, y fuente de carbono si es heterótrofo, es un compuesto orgánico como fuente de carbono. Si es una fuente de CO2, entonces se pone autótrofo, y que sería una fuente de carbono de tipo inorgánico, ¿sí? Dióxido de carbono. Y si nos vamos por fotolito, pues entonces tenemos microorganismos que utilizan la luz como fuente de energía, utilizan sustancias inorgánicas como donadores de electrones, y puede tener su fuente de carbono de tipo orgánico. Le añadimos lo que sería la parte final, que sería heterótrofo. Entonces tendríamos un fotolito heterótrofo. Si seguimos otra vez, fuente de energía de luz, electrones de tipo sustancia inorgánica y dióxido de carbono como fuente de carbono, entonces sería autótrofo. Nombre completo sería fotolito autótrofo. Y lo mismo sería, pues, para hacer los compuestos que utilizan para energía, que sería ponerles el prefijo quimio, y sería la misma mezcla que estuviéramos usando para el donador de electrones y la fuente de carbono. ¿Ok? ¿Vale? ¿No hay duda? No hay duda de los grupos nutricionales en base a su fuente de carbono, fuente de energía y su fuente de electrones. ¿Sí queda claro, Noelia? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, pues en el examen, les echen una buena leída a estos grupos nutricionales y obviamente a todo lo demás, ¿sí? Y vamos a ver por último lo que sería